Bueno, buenas tardes a todos y gracias por la invitación de poder participar de esta presentación. Yo quería comentar algunas cosas alrededor de la revista y, en principio, comentar mi perspectiva sobre este tipo de revistas. Estaba bastante preocupado hace un tiempo porque hay muchas formas de escribir la historia, ¿no? Cada tiempo, cada momento tiene dudas, interrogantes, preocupaciones, y es casi una especie de... Se dice que no hay leyes en la historia, pero en la historiografía tal vez como una ley es que cada generación escribe su propia historia, ¿no? Eso lo decía Alberto Flores Galindo y otros historiadores más. Pero también cada entorno también escribe su propia historia, ¿no? Y cuando tratamos de alguna manera de poder vincular la forma de escritura, también estamos hablando de otros aspectos y otros valores. Podríamos incluso vincularlo a la democracia. Tal vez podríamos hablar de ciudadanía. Una forma de escribir la historia nos va a representar ello también, ¿no? Y de esa manera también cada vez que queremos o que queramos escribir la historia también vamos a dejar de escribir algo, ¿no? El hecho de escribir una historia, por decirlo de una forma, el hecho de seleccionar, de ubicar, de elegir un tema, de elegir un conjunto de documentos para poder tratarlo, también significa que estamos dejando de lado lo demás. O sea, el acto mismo de seleccionar nos lleva definitivamente también a dejar otras cosas que van a quedar silenciadas, ¿no? Hasta que en algún momento eso otro también se va a convertir en algo que va a tener su propia historia. Y probablemente el desarrollo de la historia, de la historiografía, esté dado de esa misma manera. Digamos, hacemos una revisión general de la historia muy rápida. Podemos hablar que en el siglo XIX se empezó a concebir una historia, podríamos decirla real, ¿no? O algo que realmente existía, ¿no? ¿Y cómo? A partir de los documentos, ¿no? El documento era la fuente, y esa fuente te decía qué es lo que había pasado, y el historiador tenía que ser fidedigno al documento, y ahí se terminaba la historia porque ahí estaba documentada. Y de cierta manera, hasta el día de hoy, seguimos, digamos, haciendo ese tipo de historia, porque seguimos utilizando los documentos. Tal vez se han ampliado más las fuentes, ¿no? Basada incluso por la década del 50 o antes también mencionaba que había una necesidad de utilizar la fuente, la prensa, la fuente memorográfica, como algo, digamos, que también nos puede dar una información verídica, ¿no? Y después también se empezaron a utilizar otros tipos de fuentes y así hasta ampliarnos hasta el día de hoy, donde tenemos cosas tan complejas como la historia presente, ¿no? El día de hoy, ¿no? Podemos analizar con otras finalidades y también podemos ampliar esos espectros que hemos ido dejando en el tiempo. Los estudios sobre la mujer, por poner un ejemplo, ¿no? Un tiempo atrás no eran vistos para nada así. De las comunidades tampoco. Era como que lo que menos importaba, porque lo que más importaba siempre era el personaje esencial de un contexto, el presidente, el rey o la autoridad máxima, ¿no? Pero de alguna manera empezar a hacerse más preguntas por los contextos que han ido pasando han empezado también a ayudar a formularnos otras dudas y a utilizar otras fuentes, ¿no? Y dicho sea de paso, todo esto nos hace pensar también en cómo es que se presentan estas investigaciones. Y de ahí es donde quiero enlazar a lo que creo que es muy interesante esta revista Historia y Región, porque nos habla, el título nos dice prácticamente todo lo que conlleva a este tipo de documentos, ¿no? Si estuviéramos probablemente en San Marcos o en Católica o en Villarreal, estaríamos hablando de revistas con presentaciones seguramente que hablen de alguna región del país, pero sería uno más, un artículo más dentro de otras revistas. Han habido revistas enfocadas en su momento a, digamos, a ciertas regiones, o en todo caso específicamente a ciertas provincias, como el Panchis o la revista Andina, ¿no? Que han tratado, digamos, el Cusco y el Ayacucho y otras zonas para poder contarnos historia. Pero creo que el esfuerzo que hace Historia y Región, que realmente me agrada porque es una revista, como he mencionado, Melesio, que tiene 6 años constantes de publicarse. Y esto es un gran reto que no debe dejar, digamos, de lado, porque todos sabemos perfectamente que publicar un libro en el Perú es sumamente complejo, es caro, no hay financiamiento para la investigación, ¿no? Es curioso, ¿no? Hace un tiempo estaba conversando con una persona de México, en la UNAM, y me decía algo curioso. Un profesor allá que tiene asignado una cantidad de horas, pero su trabajo es investigador.
sea, tiene un sueldo, ¿no?, para poder investigar, ¿no? Y ese sueldo implica poder comprarse libros, poder viajar a tal lugar para buscar información, e incluso él decía, no, si quieren que aprenda francés, que me lo paguen, ¿no? Un estilo de vida, una forma de vida en una universidad grande con un presupuesto grande, pero que necesita la investigación. A eso están orientadas las universidades europeas. Pero es curioso, ¿no?, porque cuando uno está en el Perú, la realidad es totalmente diferente. Es complejo, porque la investigación en las áreas de las humanidades, las ciencias sociales, muchas veces es más un impulso personal, ¿no?, por responderse a grandes dudas, a grandes preguntas, y a temas muchas veces que son muy personales, muy propios, ¿no? Y creo que es el punto medular para poder felicitar en principio a los jóvenes que hacen posible esta producción, porque son sin números. Las revistas de estudiantes, de egresados, o revistas que no sean institucionales, que no tengan el rubro o la institución tal, desaparecen muy rápido. Sacan un número, 2 números y no volvemos a saber de ellas. Me acuerdo que en San Marcos hace un tiempo publicaron una revista, creo que se llamaba Historia Total, y creo que salió un número, ¿no? Síntesis, que llegó a sacar creo que 3 números, me parece, no estoy muy seguro. Analicemos, también sacó, no sé si 1 o 2 números. Y así, podemos contar los números y siempre son 1, 2, 3. Y al momento de ahora tener 6 números que han sido interrumpidos en cada año es realmente un logro. La Biblioteca Nacional del Perú, donde trabajo, sacó desde la gestión de Basadre, después del incendio, en la revista Fénix, y creo que uno de los últimos números que se publicaron fue en el 2000 o algo así, y de ahí no se volvieron a publicar después de 10 años. ¿No? O sea, una institución también tiene esos problemas. Y hay un conjunto de aspectos que llevan a poder publicar algo. ¿Qué publicas? Tu publicación tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Tiene que ver con que haya gente que quiera poner su investigación, su esfuerzo de meses, de años probablemente, en una revista. Que tenga el ánimo de comunicar, el producto propiamente. Tiene que ver también con gente que haga un comité editorial o un comité de investigación que de alguna forma supervise la originalidad del documento, ¿no? Tiene que ver también con gente que quiera leer. A mí me llama la atención, estaba preguntando hace un momento a los chicos sobre el número 2 de la revista y no la tienen, porque la sacaron y se agotó y no la encuentras en ningún lado. Y creo que sacaron una cantidad, siempre van a ser números cortos seguramente, pero ya a estas alturas se convierte en una rareza que yo personalmente la estoy buscando como loco por todos lados y me es muy difícil encontrar. ¿No? Tengo un gusto muy personal por las revistas de estudiantes y de egresados, porque ahí también, dicho sea de paso, se publican cosas que después no las vamos a ver en otro lado. Algunas veces vamos a ver una versión mejorada probablemente, o doblada o con otro título, pero vemos también muchas veces el germen de grandes investigadores cuando se trata de jóvenes, ¿no? O una publicación de un estudioso importante que tenemos, pero que no la encontramos en otro lado y que, oh curiosidad, está en una revista que difícilmente podemos acceder. Entonces, son varios méritos que hay que reconocer al momento de poder sacar un número de una revista, ¿no? Y aproveché para llevarme el número 4 y el número 5, que no las tenía físicamente, y hay un gusto también por la versión impresa. Bueno, por otro lado, creo que el hecho de poder hablar de la región resulta bastante oportuno. Yo no he tratado propiamente la región como fenómeno histórico. He publicado unos artículos sobre el tema. Hace un tiempo en un libro en Chile publiqué un artículo sobre la prensa regional en el contexto de la Guerra del Pacífico. Y lo que trataba de entender era un poco cómo se movía la prensa fuera de Lima. O sea, quitar el factor Lima, ¿no? Nosotros tenemos una historia donde Lima tiene una impronta tan grande en el desarrollo de toda la historia de lo que se entiende como Perú, que es difícil poder verlo desde otro punto de vista, ¿no? Susana Aldana en algún momento señalaba que era muy complejo y que tal vez solamente podía ser historia regional quien no era propiamente de Lima, ¿no? Y ella se disculpaba señalando de manera muy interesante que ella se había convertido, ¿no? Porque ella es de Lima, pero hace historia del norte y con bastante suficiencia, y que dicho sea de paso, aquí nos presenta un artículo. Entonces hay muchas formas de ver el problema, ¿no?, de la región, y la región entendida, voy a ir sumarme a lo que dice Nelson Manrique, a lo que dice Manuel Burga, a lo que dice Susana Aldana sobre lo que es la región, ¿no? Ese es un constructo mental, la región también. También es un circuito económico, también es un constructo mental, es un conjunto, ¿no? No está delimitado propiamente, ¿no? Los lazos son muy fuertes
Y eso lo vamos a ver y lo vamos a entender perfectamente en este número, ¿no? Donde se ha partido desde la política como un factor crucial en diferentes provincias, departamentos, pero que todos ellos hablan de regiones, ¿no? Entonces, creo que es una suma a la producción historiográfica peruana, a la producción historiográfica en general, poder tener una revista con números consecutivos, con buenos artículos, buenos trabajos, y que haya un impulso por dar una lectura a la historia fuera de Lima. No, creo que eso es algo que tenemos que ser muy cuidadosos al momento de señalarlo, porque nuevamente el esfuerzo, voy a poner el caso concreto acá, Melesio comentaba el trabajo que realiza en el archivo, y es peculiar, ¿no? Porque probablemente hace cuánto, Melesio, hace más de 20 años no podíamos hablar de la información que teníamos acá. Hace 15 años. ¿Ya ves? ¿No? Entonces, ese tipo de trabajos es muy útil, y lamentablemente hay muchos lugares todavía donde sus archivos están totalmente dejados de lado, y hay un gran problema con eso, ¿no? ¿Por qué? Si no, lo que decía al inicio, ¿no? O sea, de alguna forma todavía seguimos haciendo la historia a partir de los documentos. Y salvo algunas propuestas que también lo vamos a entender acá en un artículo donde se parte de información bibliográfica, ¿no? Bueno, yendo un poco más a los artículos que se han publicado acá, hay un artículo de Susana Aldana muy interesante titulado Entre señores, desde la región a la nación. Y bueno, sobre Susana Aldana se puede decir muchas cosas seguramente, pero tal vez lo más resaltante es que es la persona que probablemente ha ampliado más el estudio de la región norte de nuestro país. Es la que tal vez en los últimos años ha dado más luces, ha barrido casi con la bibliografía sobre el tema, ha planteado, digamos, cuestionamientos historiográficos, teóricos, y es quien hoy en día nos puede decir propiamente cuál es su punto de vista sobre la región, y podemos tomarlo en cuenta, ¿no? Ha pasado, digámoslo así, ya a las grandes líneas de la historiografía peruana, ¿no? Y es interesante que esté presentando un artículo acá. Ahora, su lectura sobre estos señores llama la atención porque estos señores es interesante cómo lo plantea, ¿no? Definitivamente esto va a ser un comentario desde mi punto de vista, desde mi interpretación, y voy a dejar a cada uno a que puedan darle lectura a los textos que realmente me han gustado mucho, porque es una interpretación que hace a una región norte en la cual van a ser transitorios los cambios, van a pasar diferentes procesos históricos, pero siempre va a haber es lo que ella menciona, ¿no? Unos señores que de alguna forma están dominando y van a hegemonizar un aspecto político, ideológico, económico, y todo ello de alguna forma desde la lectura misma de la historia que todos conocemos hoy en día, ¿no? Y tal vez ahí nuevamente sea una de las cosas más valiosas del enfoque de la región, ¿no? Porque es una historia que todos conocemos. Hoy en día sabemos cuál ha sido la historia de la colonia, la república, los sucesos de la independencia y todo, pero lo llamativo es tratar de entenderlo desde un lugar en específico. O sea, si yo reviso la historia del Perú, va a ser muy fácil leerla desde Lima y creer que ese es el discurso, y puedo estar en cualquier parte del país y voy a creer que lo que es lo que dice Lima respecto a todas las provincias. Pero es bien interesante, porque en Lima mismo, la población misma, no estamos hablando de gente que de alguna forma tenga un origen en la ciudad, ¿no? En la misma ciudad de Lima, la mayor cantidad de población tiene un origen que viene de otras regiones, ¿no? Y eso es muy interesante comentarlo. San Marcos, hace un mes probablemente, el profesor Burga ha publicado un libro interesante, se llama algo así como Los estudiantes de historia de San Marcos. También recomendable leerlo. Es curioso, ¿no? El profesor Burga, a partir de la clase que él está dictando de teoría y metodología de la historia en San Marcos, ha pedido a sus alumnos, ¿no?, que escriban su testimonio sobre lo que es para ellos la historia a partir de su historia familiar y personal, ¿no? Y la mayoría tienen un origen que viene de alguna otra región que no sea Lima, ¿no? Entonces es interesante porque vemos historias personales de gente que va finalmente a inmiscuirse en este ambiente de la historia y va a escribir la historia, ¿no? Y nuevamente empezamos a cuestionarnos y a darle un espacio a la otra parte de la lectura, a la otra parte de la información, del archivo, de la fuente, ¿no? A la otra interpretación.
Y es lo que mencionaba antes, ¿no? Creo que el enfoque que hace Susana Aldana tiene que ver con esto porque es una lectura nuevamente de algo que sabemos, que se ha dado sobre Chimor, en fin, sobre la conquista. Todos sabemos, por ejemplo, cómo la conquista, los españoles cuando llegan al Perú van forjando alianzas y las alianzas, bueno, evidentemente entendemos, en algún momento se dijo que eran traidores, en otro momento se dijo que, bueno, buscaban un beneficio personal, comunal, en fin, un montón de, digamos, de hipótesis que se han lanzado. Pero este tipo de lecturas de la región es interesante porque nos habla, claro, es lógico, si tú vives en un territorio en específico, evidentemente lo que te va a preocupar es tu entorno más cercano, tu familia, tus intereses económicos, ideológicos, tu religión, tus vecinos y todo, ¿no? Entonces, ¿por qué tener que contar una historia en la cual tú no eres partícipe? En este caso es todo al revés, es contar esos procesos que ya conocemos, pero a partir de un lugar, ¿no? Entonces, lo que dice Susana Aldana, por ejemplo, es que no estamos hablando acá de un continuum, ¿no? No estamos hablando de algo que se esté heredando, no estamos hablando de una especie de dinastía que en el norte se haya continuado dando en el tiempo, no, sino es una lectura de estos señores, ¿no? Pero a partir de grupos políticos que cada vez van tomando poder a partir de cada contexto económico, tanto en la colonia, tanto en la independencia, en el siglo XIX y en adelante, ¿no? Entonces, no podemos tener pues, un continuum entre Chimú, entre Chanchán, no podemos tener ese continuum, ¿no? Pero sí vamos a tener un conjunto de personas que van a hacer una relectura. Es un artículo teórico bastante complejo, interesante, difícil comentarlo brevemente porque, claro, el nivel al cual ha llegado Susana Aldana es el de poder tener una visión totalmente amplia de un espacio geográfico que ella está analizando, ¿no? Ahí sí yo voy a limitarme específicamente a recomendar el texto, este artículo, porque es algo que también de alguna forma nos puede orientar a dar una lectura diferente a cada región del país, ¿no? Creo que teóricamente es una especie de ejemplo, de paradigma de cómo podríamos hacer una lectura desde otras partes del Perú, ¿no? Sobre la región en la cual nos vamos a mover o queremos estudiarla, ¿no? En todo caso, una reinterpretación o en todo caso una nueva lectura de este espacio, ¿no? Y llama la atención que el artículo al final ha juntado como anexos dos comentarios, ¿no? Comentarios de Jaime Urrutia y de Carlos Hurtado, quienes son bastante entendidos, ¿no? Carlos Hurtado más que nada entendido en el norte, Jaime Urrutia en el sur, respecto al enfoque de la región. Y también esto es interesante editorialmente, ¿no? Porque hace recordar los debates que había antes en la revista andina, ¿no? Y como un autor publicaba un artículo, le ponía las críticas y luego había la opción de rebatirlas incluso, ¿no? Y se hacía un debate que difícilmente pues, se puede ver en un texto, ¿no? Otro texto que es bastante recomendable también es La República Frustrada, una relectura de las luchas autonomistas del sur peruano 1780-1840, de Roberto G. Escalante, que es historiador del Cusco. Es alguien que ha publicado varios libros sobre el Cusco, la historia, la izquierda, en fin, una persona ya bastante ducha, pero por ejemplo en lo personal no conocía su obra, ¿no? Entonces ese es el problema, no estás acostumbrado nuevamente, ¿no? A leer siempre desde un lado, desde un punto de la capital, y vas a alejarte de la producción que hay afuera. Hace unos años Melesio me invitó a formar parte de un estudio que se hizo, y bueno, para eso estaba tratando de buscar información sobre el norte de Lima, nuevamente esa vista, ¿no? El norte de Lima, ¿no? Así que estuve buscando información aquí, estuve en la biblioteca, en fin, en diferentes lugares en la zona, y era curioso, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, estaba tratando de buscar esa información, ¿no? Sobre toda esta zona, sobre Chancay, Huaura, Huaral, Huacho, toda esta zona, en la Biblioteca Nacional, por ejemplo, buscaba la bibliografía y encontré, había tratado de revisar todo lo que había, pero cuando estuve por acá o en cada parte, encontraba más material bibliográfico. Lo que le ha pasado seguramente a muchas personas que tratan de estudiar un espacio geográfico, ¿no? Buscas el repositorio principal donde debería estar toda la información y efectivamente no lo está, ¿no? Entonces te preguntas, ¿dónde está toda esa información? Bueno, hay que viajar, hay que buscar los documentos, los libros, las publicaciones que no llegan a Lima, ¿no? Lo que hace nuevamente que tengamos una visión bastante sesgada de Lima. Este estudio de Roberto Ojeda creo que de alguna forma podríamos también vincularlo a lo que ha planteado Susana Aldana antes,
Nuevamente es recomendable el enfoque porque es también una lectura, y él mismo lo menciona acá, ¿no? Señala que está partiendo del principio de información bibliográfica, no está yendo a los archivos, no está planteando nuevos documentos, no está descubriendo nuevos documentos, ¿no? Entonces eso resulta interesante porque hace una relectura de todo el movimiento en el sur andino y cómo se puede entender qué es lo que pasaba en el sur, ¿no? En estos años, desde, digámoslo así, desde Túpac Amaru hasta la Confederación. Una lectura no de Túpac Amaru vista como una rebelión contra Lima solamente, no la independencia como la búsqueda de eso, de la independencia de los criollos y tal, ¿no? Sino una lectura específicamente desde el sur, ¿no? Donde se busca distanciarse sí de Lima, ¿no? Con una dinámica, pero algo sí, y algo que vale la pena mencionar. Hay un ejemplo interesante que tal vez nos ayudaría un poco a entender esta dinámica del estudio de la región, y pongámoslo así. Dice Roberto Ojeda, por ejemplo, que en el caso del Cusco, el Cusco fue y eso es algo que se puede aplicar también para Arequipa, para Puno. Claro, si tenemos el Cusco, en general, una región en la cual se levanta Túpac Amaru contra el gobierno virreinal, ¿no es cierto? Ya, pero en el proceso de independencia, una vez que cae Venezuela, la Serna, ¿a dónde se va? Se va al Cusco, ¿no? Entonces, de repente dices, bueno, pero si por un momento, al principio tenías una zona que era, por decirlo de una forma, en contra del virreinato, tienes luego a la misma zona, ¿no? Pero más bien defendiendo los intereses del virreinato, ¿no? Y el ejemplo curioso, ¿no? Años después ya de 1824, en Arequipa, Pío Tristán es nombrado virrey del Perú. Ya estaba sentenciado totalmente toda la independencia, pero Pío Tristán aparecía como virrey del Perú. Una cosa bastante peculiar, pero que se entiende, según Roberto Ojeda, a partir de la cantidad de datos que da, claro, ¿no? Como una especie de búsqueda de autoridad y de autentificación de parte de esta zona, ¿no? De parte de estas regiones, en las cuales se buscaban en principio distanciarse sí de Lima, pero digamos, robustecer en todo caso todo su aparato de su circuito comercial, su economía, en fin, ¿no? Bueno, hay una cantidad de detalles que menciona Roberto Ojeda, tendría que ahondar. Yo había tratado de hacer resúmenes de cada artículo y creo que me quedaría bastante tiempo para poder comentar cada detalle. Creo que acá vale la pena poder comentar algunos detalles nada más, pero sí recomendar la lectura en estos dos artículos, tanto de Sonara como de Roberto Ojeda, como una propuesta teórica y metodológica de cómo leer la región, ¿no? Cómo poder hacer la historia desde la región, ¿no? Bastante recomendable. Hay una cantidad de detalles que se mencionan que creo que estarían de más volver a señalarlas. Y no alejándonos mucho del Cusco, en Arequipa específicamente, tenemos el artículo de Helbert Suyo Ñaupa, La Revolución del Cusco, la guerra a puertas de la ciudad de Arequipa, 1814. Y bueno, ya sabemos que en ese año, 1814, hay una revolución en el Cusco, ¿no? Tal vez el artículo aquí llama más la atención por algo que Ojeda había mencionado en el artículo anterior, solo que esto es una parte del estudio que sí resulta interesante en la novedad de las fuentes que utiliza, ¿no? Sabemos de la revolución de Arequipa, pero no sabemos tanto sobre lo que ocurre, en el Cusco, pero no sabemos tanto de los detalles que ocurren en Arequipa, ¿no? 1814, los hermanos Angulo se levantan el 3 de agosto, me parece la fecha exacta, ¿no? En contra del gobierno virreinal, ¿no? Y mandan una cantidad de misiones tanto para Puno, para Huamanga y para Arequipa, Humacagua específicamente. Este tipo de estudios de la región también nos ayuda a entender el comportamiento de ciertas personas, ¿no? No solamente verlas de manera tan rápida como desde el interés que puedan tener estos personajes. Humacagua, un cacique, participó reprimiendo la revolución de Túpac Amaru, pero luego está más bien del otro lado, ¿no? Y en Arequipa, muchos militares que habían estado en Salta peleando contra los patriotas, ya son liberados, entre comillas, y migran a Puno y luego van a Arequipa y van al Cusco. Muchos de ellos son los que apoyan a los hermanos Angulo, con la cual se inicia esta revolución. Claro, ellos habían jurado no volver a pelear contra los patriotas, pero eran militares. Y uno de los puntos que destacan en esos artículos es también entender cómo el
militar se empieza a forjar como un personaje de valía. No podías dejar de ser militar simplemente. No tenías que continuar. Si habías juramentado no pelear contra los patriotas, decías, hey, pero puedo seguir peleando con otro poder. En este caso, contra el gobierno virreinal, ¿no? Y se suma esta lucha de estos militares. Claro, y eso también nos va a ayudar a entender cómo en el siglo XIX tenemos que gobiernos militares, ¿no? El militarismo y así en adelante, ¿no? Cómo se van forjando a partir de toda esta lucha de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Lo que plantea Helber Suyo, a mí me gusta mucho, también me hubiese gustado un poco que coloque algunos documentos que él cita, ¿no? Que vienen básicamente de los libros de actas de Arequipa propiamente, pero sería interesante poder haber juntado, ¿no? Sería interesante que eso se pueda considerar en algunas ediciones de los artículos, considerar algunas publicaciones que van a ser de difícil acceso pero que son de suma importancia, ¿no? En la cronología he tratado de revisar un poco la cronología de los hechos en Arequipa, ¿no? En 1814 propiamente, digamos una forma como respuesta a lo que estaba pasando en el Cusco. Y es poco, realmente es poco la información, y ahí creo que el trabajo de Suyo es importante porque sí nos suma nuevos archivos no conocidos, ¿no? Nuevamente, sería interesante haberlos adjuntado como anexo, en todo caso podría ser algo que se debería considerar en adelante. Algo que destaca Suyo tiene que ver también con esta lectura nuevamente de la región y cómo poder entenderla con los vínculos que ya tiene con toda esta zona. O sea, no solamente es un fervor patriota o virreinal, no, es una serie de relaciones culturales, religiosas, políticas, comerciales. Efectivamente, ¿no? El Puno, Cusco, Arequipa estaban muy vinculadas a una red que tenía que ver entre Lima y Buenos Aires, ¿no? Un camino largo, de mucho comercio, y que de alguna forma su punto medular era Potosí, pero ya para este contexto estaba bastante alicaído, ¿no? En comparación al empuje minero en la parte centro-norte, ¿no? Que va de alguna forma a cambiar el sistema y el circuito económico. Algo que también agrada mucho del artículo de Suyo es haber colocado algunos mapas, ¿no? Que de alguna forma permiten didácticamente tener una imagen más clara de la zona. ¿No? Había estado un poco también calculando las distancias que había entre Arequipa, entre Puno, Cusco, y bueno, claro, ¿no? Hay definitivamente una cercanía más entre Arequipa y Puno que entre Arequipa y el Cusco, ¿no? Y eso también se explica, o ayudaría un poco a explicar por qué en el caso de Arequipa y Puno, cuando ocurre la toma de Puno propiamente, los militares y los prefectos y las autoridades de Puno llegan a mirar a Arequipa. Arequipa se convierte como el bastión para poder, ¿no? De alguna forma proteger a todos los que estaban en contra de estas rebeliones de caciques, de indígenas, en contra del gobierno. Pero hay un detalle más, y es interesante resaltarlo, ¿no? Los caciques, claro, están en contra, ¿no? Del gobierno virreinal, pero específicamente están en contra de la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz buscaba abolir cualquier tipo, digamos, de régimen monárquico, y eso significaba también estos cargos hereditarios. O sea, un cacique también debería haber sido abolido, o su grado, ¿no? Entonces, esto es curioso porque también ayuda a entender por qué los caciques están en contra después, más todavía, ¿no? De esta Constitución. Había un desprecio total a poder aceptar cualquier autoridad que quiera imponer la Constitución, porque eso significaba perder todos sus privilegios, ¿no? Tanto económicos, ¿no? o digamos de autoridad y de imagen también como caciques. Algunos documentos interesantes nos ayudan a complementar la cronología de los sucesos en Arequipa hasta su caída propiamente, y contar, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? El ajusticiamiento a todos los líderes de esta rebelión, y los que quedaron sabemos que van a participar luego. Algo que también me llamó mucho la atención en el artículo de Suyo, en el de Sonaldana, en el de Ojeda, es cómo ha podido también de alguna forma incluir algunos espacios. Hay uno específicamente, el de Ojeda, me olvidé mencionar hace un momento, que incluye la tesis de José Luis Higue, me parece que se llama, que es un historiador de Católica,
sobre los morochucos en Cangallo, ¿no? Yo le tengo cierta afinidad al tema por un aspecto totalmente familiar. Mi familia, de parte de madre, viene específicamente de Cangallo y bueno, las historias familiares sobre los morochucos ha sido constante, ¿no? Mi segundo apellido es Auqui, ¿no? Y digamos, ha sido casi una especie de tradición familiar entender el tema, y el estudio de Ige habla específicamente sobre este punto y que ha sido incluido de alguna forma entre las citas y entendiendo cómo este grupo, ¿no?, también buscó, más tempranamente, por decirlo de una manera, se independizó, declaró su independencia ya por 1814 todavía, de manera bastante temprana. Es curioso, ¿no?, porque es un grupo indígena, ¿no?, que se levanta, pero a la vez no significa que los indígenas tengan todos la misma orientación, y ese establece el detalle de la región, entender cada región en su circuito, en su ideología, en su religión, y cómo va teniendo un comportamiento a partir de lo que el contexto les vaya permitiendo. La revolución, la independencia general como contexto es una cosa interesante porque va cambiando dependiendo de la posición que tome cada autoridad que va asumiendo poder, ¿no? Es conocido también las revueltas en Iquicha, ¿no? Al contrario, hay una comunidad indígena, pero que hacen todo lo contrario, ¿no? Se vuelven totalmente regalistas y buscan defender al virreinato. O sea, y incluso todavía en años muy posteriores, ¿no?, en 1828. Pero esta actitud también, pues, responde, ¿no?, a un contexto económico, cultural nuevamente, de este entorno, ¿no? Y eso tal vez los estudios históricos, y lo más reciente, podemos decir de una manera, es el estudio de José Ramos López, y, bueno, que es antropólogo por la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. En su texto La procesión va dentro de mí, memoria, género y continuum de violencia en el Ayacucho de posguerra. Me llamó mucho la atención este artículo. José Ramos, para mí había sido toda una sorpresa, sabía algo de él, pero no sabía tantos detalles, que había ganado tantos cursos, tantos concursos de ensayos, e incluso en el 2016 me parece que el LUM, el lugar de la memoria, hizo efectivamente un concurso sobre lecturas, interpretación, ensayos sobre la violencia política, y José Ramos, bueno, ganó el primer premio, ¿no?, y su trabajo fue publicado en un libro que sacó el LUM ese año. Otros concursos más ha ganado en la Católica, en diferentes lugares, lo cual también ya nos da una idea de la pluma de este joven antropólogo, y la verdad que escribe muy bien, ¿no?, y da mucho gusto porque es una lectura bastante íntima, ¿no?, sobre el contexto de violencia, o en todo caso sobre el contexto de post-violencia, ¿no?, conflicto armado interno en algunos momentos, ¿no? Rocío Silva Santisteban decía, si utilizaban violencia política, terrorismo, o conflicto armado interno, ya el uso que des de cada uno de estos términos te daba la orientación política que tenían, ¿no? No va a ser un tema cerrado, definitivamente, ¿no? Para algunos va a ser terrorismo a secas, para otros va a ser violencia política, entendida como a las partes que participan en ello, tanto el Estado, los grupos armados, en fin. Y tal vez algunos más, digamos, más duros van a utilizar otros términos más, y en fin, es un debate que creo que no tiene, a pesar de que la Comisión de la Verdad lo ha definido como conflicto armado interno. Igual es un problema muy complejo, porque la mayor cantidad de personas actualmente son parte de ellas de alguna manera, ¿no?, jóvenes, pequeños, adultos en su momento, algunos probablemente han participado, en fin, son cosas que nos tocan mucho. Y este es también el detalle, digamos, lo peculiar del ensayo de José Ramos, ¿no?, porque analiza algunas mujeres básicamente vinculadas a ANFACET, ¿ya? Algunas vinculadas a ANFACET y otras no. ¿Qué es ANFACET?, ¿no? Son las siglas de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados y Detenidos Desaparecidos del Perú, ¿no? Es una organización civil de lucro conformada por valerosas mujeres quechua hablantes de todas las sangres que se agruparon un 2 de septiembre de 1983 para la búsqueda incansable de la verdad, la justicia y la reparación. Ha puesto como nota de pie página. En el año 2015 él se encontraba haciendo prácticas todavía como estudiante de antropología, y toma contacto con estas personas, con estas señoras de diferente edad, algunas bastante mayores, en un caso un hombre que ha colocado casi de Basilia, de 74 años, y en fin, un conjunto de entrevistas, ¿no?, a mujeres que
para el año 2015 todavía están teniendo un tema, ¿no?, en su vida diaria, en su cotidianidad, ¿no? Me hace acordar un poco esto, el enfoque de la etnometodología de Erving Goffman, ¿no?, a ver qué cosas podemos analizar en la cotidianidad. Y también me hace recordar un texto complejo, no recuerdo ahora el nombre, pero fue una persona que participó de Sendero Luminoso con un artículo que se llamaba La violencia es nuestra vida cotidiana, ¿no? Una cosa así, allá por el año 89 me parece, creo que se lo he publicado en la revista Marca. ¿Qué pasa con este tipo de enfoques, ¿no? Claro, ya no estamos hablando propiamente de historia, si que lo quieren poner en ese plano, pero desde la antropología, en fin, de la sociología, en fin, podemos tratar de entender como un fenómeno histórico, social, cultural, ¿no?, un problema que va a ocurrir y va a tener sus secuelas. Todos sabemos que evidentemente un conflicto va a tener sus secuelas, es evidente, ¿no? Tal vez el punto importante del trabajo de José Ramos, discutible, muy bien escrito, polémico diría yo, ¿no?, para tratar de entender esta relación, ¿no?, de las mujeres del año 2015 que él se entrevista, ¿no?, que tienen una práctica muchas veces hasta violenta en su entorno familiar, ¿no?, pero lo que hace él señala el vínculo, ¿no?, con el periodo de violencia, porque muchas de ellas han estado en Ayacucho vinculadas a actos de violencia de derechos humanos, a violencia de género, en fin, ¿no? Y él también acá utiliza esta idea que ya Rosendo hace tema que había mencionado, ¿no?, continuum de violencia, ¿no?, que la mujer pobre, migrante, indígena, vivenció antes, durante y después del conflicto armado interno, nos dice José Ramos, ¿no? Un artículo bastante interesante que vincula esto, ¿no?, género, memoria y violencia, ¿no?, tres aspectos que al final él nos señala que también podríamos pensar en el aspecto psicológico o un tratamiento para ellas, y diferencia a dos grupos de mujeres en este continuum: aquellas que de alguna forma han podido exteriorizar esta violencia cotidiana, ¿no?, en el caso, por ejemplo, de algunas mujeres vinculadas a FACEP, y aquellas que no, que más bien reprimen esta violencia, ¿no? A partir de los testimonios, algunas de manera así totalmente drástica le señalan que prefieren olvidar el tema, ¿no? Ahora, el hecho de olvidar también es un tema bastante complicado, porque cuando olvidas, no estás olvidando, estás interiorizando y reprimiendo algo, ¿no? Acá él cita a Todorov y nos dice, ¿no?, es sugerente al mencionarnos que la tentación de olvido total es ilusoria y peligrosa, porque el recuerdo descartado de esa forma se mantiene activo, ¿no? Más bien sugiere que se debe tener presente para dejarlo progresivamente de lado, neutralizarlo, domarlo de cierto modo, ¿no? Este tema de la violencia política también de alguna forma tiene un enfoque, el estudio de memoria en general tiene un enfoque que está muy vinculado a lo que pasaron los sobrevivientes o las víctimas del Holocausto en Europa, ¿no? A ellos tal vez llevamos mucho cómo es que se puede enfocar los estudios de memoria, porque los sobrevivientes, al no tener documentación, básicamente fueron testimoniales, ¿no? Lo que se documentó fueron testimonios de personas que habían sobrevivido, y estos judíos que habían perdido todo, su familia, sus bienes, todo, lo único que les quedaba era el testimonio, el recuerdo, la memoria. Y esa memoria es la que sirvió muchas veces para poder llevar a juicio a muchos responsables de este holocausto que se dio en Europa, ¿no? Sobre esto hay mucho que decir en general, pero creo que de alguna forma también desde la antropología, la historia, podemos de alguna forma vincularnos a este tipo de estudios, ¿no?, porque los ejemplos son similares, ¿no? El contexto muchas veces puede ser similar, claro, tal vez salvando las diferencias, ¿no? En el caso del holocausto estamos hablando de lo que se ha denominado como la industrialización de la muerte, ¿no? Y acá estamos hablando de una cantidad de violaciones de derechos humanos que no se ha dado antes, ¿no? Bueno, digamos, para terminar un poco, solamente para comentar muy brevemente la nota de Julio Abanto Chani, una persona que conozco mucho, que llama el Centro de Documentación e Investigación del Lugar, la Memoria, la Tolerancia, la Inclusión Social, la Memoria de nuestro pasado reciente, que está muy vinculado a lo que acabamos de comentar antes, ¿no? Porque el LUM, el Lugar de la Memoria,
tiene su centro de documentación donde trabaja Julio Abanto y es un espacio en el cual se ha tratado de documentar, ¿no?, la información sobre el periodo de violencia política. ¿Qué es lo que hay ahí? Bueno, Julio Abanto nos da un listado incluso de las cosas que se encuentran ahí, ¿no? Ahí nos da las funciones, incluso creo que me parece que da prácticamente hasta el horario de atención. Nos dice, ¿no?, que tiene la colección de videos de Vladimiro Montesino, los famosos Vladivideos del año 1998 al 2000, la colección de videos de la audiencia pública, asambleas de reuniones de coordinación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación del 2000 al 2003, colección de documentos desclasificados de la CIA, colección de videos monitoreo televisivo del 2002 al 2003, tiene que ver evidentemente con todo lo de la CBR, la colección de videos de sesiones del proceso judicial por los casos de Barros Altos y La Cantuta, y en fin, y otros conjuntos documentales, colección de prensa de 1980 a 1990, en fin, que ayudan a poder estudiar estos temas, ¿no? Temas tan sensibles, tan presentes también, tan vinculados a lo que hoy en día podemos estar debatiendo, ¿no? Bueno, solo quería comentar muy general, invitar a la lectura de estos artículos que en lo personal me han agradado mucho. He encontrado, diríamos así, ¿no?, una especie de madurez sobre la edición de los artículos y tener artículos tan interesantes, tan polémicos, ¿no? Y son relecturas muchas veces que creo que nos van realmente a iluminar sobre lo que estamos entendiendo por historia, ¿no? Creo que son muy buenos artículos en una etapa de madurez de la revista. Muchas gracias.